Bien, en este video vamos a comenzar con integrales indefinidas. Se dice que son indefinidas porque todavía no vamos a ver la aplicación. Cuando la veamos, justamente vamos a ver la parte de integrales definidas. Estas no están definidas, por eso se llaman indefinidas. Designamos con el nombre de primitiva f de x de una función g de x a una expresión que cumple lo siguiente. Si ustedes me preguntan qué es calcular una integral, es calcular su primitiva. ¿Qué quiere decir calcular su primitiva? Aquella función que al derivarla me da la función original. ¿Qué quiere decir? Que integrar es lo contrario de derivar. Cuando nosotros queremos, ¿sí?, calcular una integral, estamos calculando justamente aquella función que, si la derivamos, obtenemos ¿qué? La función original, ¿sí? La función g de x. Entonces, justamente se coloca el símbolo de integral de esta forma, como si fuera una S alargada, de la función, de una función g de x, y el diferencial de ¿quién? De la variable en la cual estamos integrando. En este caso vamos a estar integrando respecto de x, ¿sí? Justamente el diferencial nos indica en función de qué variable vamos a integrar. Y va a ser una función f de x más c, ¿sí?, tal que ¿qué tiene que ocurrir? Se tiene que cumplir lo siguiente, que si nosotros derivamos esta función, vamos a obtener g de x. O si no, ¿recuerdan el diferencial de la función? El diferencial de esta función, que era la derivada ¿quién es? G de x, porque dijimos que integrar es lo contrario de derivar. La derivada de f de x es g de x por el diferencial de la variable que derivamos, que en este caso es la x. Es decir, que se tiene que cumplir esa relación. Vuelvo a repetir, si uno me pregunta, ¿qué hacemos cuando estamos calculando una integral? Estamos calculando su primitiva. ¿Qué quiere decir su primitiva? Aquella función que al derivarla obtenemos la función a la cual en este caso estamos integrando. Y para ello vamos a tener una tabla, así como teníamos una tabla de derivada, vamos a tener una tabla de integrales, que yo se las voy a pasar en Classroom, que es esta, ¿sí? Tabla de integrales, ¿la ven? Justamente vamos a estar viendo en esa tabla, ¿sí?, no solo cuál es el resultado de cada una de las integrales, así como veíamos, ¿sí?, el de las derivadas principales. Acá vamos a ver de las funciones principales cuáles son sus integrales, sino también, como hicimos con derivada, vamos a ver las propiedades de las integrales, ¿sí?, las que justamente se pueden aplicar cuando uno va a integrar una función. Entonces, para eso vamos a empezar ya a través de un ejemplo. Si yo les digo, bueno, ¿cuál es la integral de un número 3? Fíjense que una de las cosas que voy a colocar o que van a ver en esa tabla son justamente unos numeritos al lado. Esos números los voy a estar poniendo como referencia porque acá voy a dar ejemplos, ¿sí?, de algunos de esas integrales, de algunas de esas que van a aparecer en la tabla. Uno de los ejemplos que doy justamente es con respecto al 1. ¿Cómo vamos a calcular la integral de un número? Pensemos. Si yo quiero calcular la integral de 3, tendría que pensar una función que al derivarla me dé 3. Vieron que ustedes, si habrán visto yo acá puse el más c. Este más c es más una constante. Ahora voy a explicar de dónde sale esta más la constante. Que igualmente le voy a adjuntar un video donde justamente explica bien de dónde sale la constante. Pero esa c es una constante cualquiera, un número cualquiera, ¿sí? Acá la integral de un número, vamos a pensar, ¿cuál sería la derivada de quién me estaría dando 3? Ustedes recuerdan que la derivada de x daba 1. Para que me diera justamente el número 3, la respuesta tendría que ser ¿quién? 3x, porque recuerdan que al derivar un número por una función, el número salía para afuera y derivaba ¿qué? Derivaba la función. Bueno, acá estaría, si yo digo, ¿cuál es la derivada de 3x? Ustedes me van a decir, bueno, la derivada de 3x es 3. Justamente la integral de 3 es 3x. ¿Por qué? Porque observen acá, miren acá, la integral de un número solo, ¿qué es? Es ese número por x. Es decir que, en este caso era la integral de 3,
Entonces la respuesta que les va a quedar 3x. ¿Por qué 3x y acá dice después más c? ¿Por qué voy a tener que agregar acá más c? Porque pensemos lo siguiente. Si yo tengo que la derivada de 3x me da 3. La de 3x más 1 también me da 3. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante da 0. Entonces la derivada de 3x más cualquier número, por más que el número sea el que sea, cualquiera, siempre que me va a hacer la derivada de 3x me va a dar 3 y la derivada de un número me va a dar 0. Entonces la respuesta, como es una integral indefinida, cuando sea indefinida siempre tengo que agregar a la respuesta de esta integral el más c. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante puede dar 0, entonces la función no solamente puede ser 3x, podría ser 3x más 1, podría ser 3x más 5, podría ser 3x más cualquier número. ¿Sí? Entonces siempre cuando terminemos de integrar, en la respuesta le vamos a agregar más c, que es más una constante, que hasta el momento no sabemos cuál es porque esta integral está indefinida. Vamos a un ejemplo, vieron cómo les puse 1a, vamos a un ejemplo 1b. Observen acá, acá también tienen logaritmo, no dice logaritmo de x, dice logaritmo de ¿quién? De un número. Y el logaritmo de un número, acá fíjense que no está la x, ¿lo ven en esta función? ¿Qué quiere decir? Que esto da un número. Fíjense en la calculadora, pongan logaritmo natural de 2 y le va a dar un número. Es decir, que estamos en el mismo caso que este. Si tengo la integral del logaritmo de 2, ¿sí? La respuesta que me va a dar ese número multiplicado por x. Es decir, que acá la respuesta de esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar logaritmo de 2 por x más c. Otro ejemplo, por ejemplo, si dijera la integral de pi diferencial x, ¿qué sería? Pi por x más c. ¿Estamos de acuerdo? Siempre que haya un número que no tenga x, que sea un numerito solo, e incluso si dijera la integral de diferencial x, adelante del diferencial x, si no dice ningún número, el número es 1. La integral de diferencial x me da x nada más. ¿Sí? Porque adelante del diferencial, si no apareciera ningún número, sería el número 1. Entonces sería una x, que es x, más c. Entonces, cada vez que tengan la integral de un número, la respuesta va a ser el número por x. Integral de un número va a ser el número por x, más la constante. Vamos a ver ahora un ejemplo de la propiedad 2. Para la propiedad 2, ¿qué dice la propiedad 2? La integral de x elevado a un número da como solución x. ¿Y qué le tengo que hacer a ese número? Sumarle 1 y dividirlo por ese mismo número que aparezca como potencia. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que al derivarlo nos va a dar justamente el resultado que tenemos acá. Fíjese que acá al lado aclara con n distinto de ¿quién? De menos 1. ¿Por qué? Porque si la n vale menos 1, que está en este caso, si yo hago menos 1 más 1 me va a dar 0. Va a quedar x elevado a la 0 dividido 0. Y dividido 0 da error en la calculadora. Justamente el caso de x a la menos 1 es el mismo que cuando ustedes tienen la integral de ¿quién? De 1 sobre x. Y recuerden que la derivada, ¿sí? ¿De quién daba 1 sobre x? ¿Por qué digo es 1 sobre x? Porque está a la menos 1, ¿sí? El 1 está ¿dónde? En realidad está abajo. ¿Por qué es el logaritmo natural de x justamente esa respuesta? Porque la derivada del logaritmo natural de x, recuerdan que daba ¿quién? 1 sobre x. Es decir, que cuando le parezca la integral de x elevado a un número, siempre que el número no sea menos 1, se aplica esta fórmula. Ahora, cuando el número es menos 1, la respuesta va a dar logaritmo natural de x más c. ¿Sí? Eso ténganlo presente porque en muchos casos se van a encontrar con esto. 1 sobre x o x a la menos 1. Y entonces ese es el logaritmo, porque si aplican el logaritmo de x, porque si aplican esta, le va a quedar un 0 en la parte de abajo y eso no tiene solución. Aparte lo vimos que justamente la derivada del logaritmo natural era 1 sobre x. Conclusión, ¿cómo vamos a hacer ahora? Tenemos x elevado a un número. Según la fórmula, ¿lo ven? Tenemos que poner x a quién. A ese número le tengo que sumar 1. Es decir que va a quedar x a la 6 más 1. 6 más 1 que me va a dar 7. Dividido ¿quién? Dividido ese número que está como potencia. Es decir, dividido ¿quién? Dividido 7. Obvio que siempre se le agrega cuando terminó de integrar más c.
Observen lo siguiente. Supongan que yo le digo deriven esto. Recuerdan que la derivada de un número, el número salía para afuera, ¿sí? Un número por la función. La propiedad decía que si tenía un número por una función, el número salía para afuera y derivaba la función. La derivada de x a la séptima, ¿qué es? 7x a la 6. El 7 con el 7 se cancela y ¿qué me queda? X a la 6. Estamos de acuerdo que si yo entonces derivo esto, obvio que más cualquier número, la derivada de un número va a dar 0. Si yo derivo x a la 7 sobre 7, la respuesta que me va a dar x a la 6. Entonces, siempre que tengan x elevado a un número, ¿qué se le hace? Al número se le suma 1 y se lo divide por ese mismo número. ¿Qué pasa si la x está abajo? No puedo aplicar esta así. Tenemos que hacer lo mismo que hacíamos cuando derivábamos. La x que está abajo la tengo que mandar para arriba para que después pueda aplicar esa propiedad 2. ¿Sí? Para aplicar la propiedad 2, la x tiene que estar arriba. Entonces, antes de integrar, voy a volver a colocar el símbolo de la integral y la voy a escribir mejor. ¿Cómo sería escrita mejor? Si está x a la 3 abajo, arriba está x a la ¿qué? A la menos 3. Recuerdan que cuando pasábamos la potencia quedaba como negativa, si la pasábamos del denominador al numerador. Entonces, estaríamos teniendo que integrar. Fíjense que el símbolo lo puse porque todavía no integré. Lo único que hice, ¿qué fue? Escribirlo mejor. Entonces, lo escribo mejor. Eso es x a la menos 3, diferencial x, y ahora calculo la integral. ¿Qué tenemos que hacer cuando es x elevado a un número? Otra vez, x elevado a un número, al número queda x elevado al número más 1 sobre esa potencia. Conclusión, va a quedar x al menos 3 le sumo 1. Ojo con eso, menos 3 más 1, ¿cuánto da? Menos 2. ¿Sobre quién? Sobre menos 2 más c. Después, si lo quieren escribir mejor, lo tienen que escribir mejor. ¿Qué quiere decir? Acá, ¿qué número es? Acá adelante, si no dice nada, hay un 1. ¿Sí? Más por menos me da menos. Tendríamos menos que 1 dividido 2, que quedaría un medio. ¿Estamos de acuerdo? En número estoy viendo, todavía no la x. Acá delante de la x hay un 1. 1 fracción menos 2 me da menos un medio. ¿Y la x con qué potencia quedó? Porque la respuesta ya es esta, pero hay que escribirla bien, como hicimos con las derivadas. Hay que escribirlas bien. ¿Qué querría decir x a la menos 2? Que la respuesta me quedó con ¿qué? Con una potencia negativa. ¿Qué quiere decir? Que esta x en realidad no está arriba. ¿Dónde está? Está abajo. Está abajo junto con ¿quién? Junto con el 2. ¿Y está elevado a qué? Al cuadrado positivo. Lo mandé que estaba arriba negativo, abajo junto con ¿quién? Con el 2, ¿cómo? En forma positiva. Es decir, que la respuesta correcta, bien escrita, sería esta. Obvio que siempre cuando integran es lo mismo que hicimos acá. Primero hay que escribirlo mejor. Después integramos y a lo que nos da la integral hay que escribirlo lo mejor que se pueda. Y ahí termina el resultado. Otro ejemplo más donde se aplica también x elevado a un número. Recuerdan que las raíces, ¿sí? También se escribían como potencia. Como potencia fraccionaria. ¿Qué quiere decir? Que esta raíz yo la puedo escribir, esto está elevado a la 1, si no dice nada, esto lo puedo escribir como un x elevado a la ¿qué? La potencia es un tercio. El 1 se escribía como numerador y en el 3 en el denominador. Es decir, que vienen que volví a escribir la integral porque todavía no integré. Estoy escribiendo lo mejor. Es decir, que esto y esto es lo mismo. ¿Sí? ¿Ahora qué hago? Ahora sí integro porque la tengo escrita como x elevado a ¿qué? A un número. A ese número, ¿qué le voy a hacer? Sumar 1 y lo voy a dividir por esa potencia. Conclusión. Agarro la calculadora si quieren, si no les sale solo, y hacen un tercio más 1. Un tercio más 1 sería un tercio más 3 tercios, que nos da 4 tercios. ¿Sobre quién? Sobre 4 tercios. Más c. Todavía lo tengo que escribir bien, porque ahora ya está la respuesta. Pero fíjense esto, escrito así. ¿Cómo sería escribirlo bien? Esto es 1 dividido 4 tercios. Pongan en la calculadora 1, porque acá adelante no hay un número 1, 1 dividido 4 tercios. Recuerden que cuando uno divide, la fracción se da vuelta. ¿Qué quiere decir? Que cuando pongan 1 dividido 4 tercios, la calculadora les va a tirar 3 cuartos. ¿Sí? Porque la invierte.
pónganlo 1 dividido 4/3 y la calculadora les va a tirar 3/4. Es decir, si no tendrían doble línea divisoria y no es, esta es la principal. Y acá la potencia no quedó negativa, quedó positiva, ¿sí? Como quedó positiva, queda arriba, pero quedó fraccionaria. ¿Qué quiere decir? Que es una raíz. ¿Raíz qué? Recuerdan, la parte de abajo va en el índice, ¿lo ven? Índice va en la parte de abajo, ¿lo ven? Entonces acá la parte de abajo es 3, va en el índice, raíz cúbica, y la potencia, que es 4, va... el numerador, que es 4, va como potencia de la x. Es decir, que esta sería nuestra respuesta final. ¿Cómo hacemos en un caso así? También se aplica x elevado a un número, pero primero, como siempre, lo tenemos que escribir mejor cuando está de esta forma. ¿Por qué? Porque esta x, ¿sí?, está a la que, como es como una raíz, a la 1/2. A la 1/2 está abajo, pero yo la tengo que mandar para arriba. ¿Cómo la mando para arriba? Con potencia negativa. Lo mismo que hacíamos con las derivadas. Cuando tengo una raíz o tengo algo abajo, lo mando arriba con potencia negativa. Acá la fracción quedaría x a la 1/2, pero la tengo que mandar arriba a la ¿qué? A la menos 1/2. Cuando digo arriba es numerador, ¿sí? Y entonces, ahora la tengo escrita como x elevado a un número. Entonces ahora la integro. Es x, otra vez volvemos a esta, ¿sí? Seguimos aplicando la misma. X que a ese número le sumo 1 y lo divido por ese número. Es decir, x a la menos 1/2 le sumo 1, menos 1/2 más 1, si quieren lo hacen en la calculadora, si no es menos 1/2 más 2/2, que nos da 1/2 positivo. ¿Dividido quién? Dividido esa potencia, dividido 1/2. Más c, lo escribo mejor. ¿Cómo sería escribirlo mejor? Acá tengo el 1, 1 dividido 1/2, da vuelta a la fracción y nos quedaría 2. Si no lo hacen en la calculadora, ponen 1 dividido 1/2 y les va a tirar 2. Y después, ¿qué les quedó? X a la 1/2, potencia positiva, significa que no va a estar abajo, va a estar arriba, y el denominador es 2, significa que es una raíz ¿qué? Cuadrada, y el numerador es 1, ¿de quién? De x a la 1. Es decir, que la respuesta sería esta. Bien, fíjense en este caso. Este es el que yo les dije como el 3. En este caso, ¿sí?, es x a la menos 1. Fíjense que si esto lo escribo mejor, esto está a la 1 abajo, lo mando arriba y queda x a la menos 1 diferencial x. Pero ¿qué ocurre? Si yo aplicara la de sumarle 1, menos 1 más 1 me da 0. Me queda x a la 0 sobre 0 que da error. En realidad 1 sobre x, nosotros lo vimos que justamente tiene como integral logaritmo natural de x, porque la derivada del logaritmo natural de x da 1 sobre x. Por lo cual la respuesta de este ejercicio nos quedaría logaritmo natural de x más c. Y después el ejercicio 9... digamos, acá no puse ejemplos del ejercicio 4, que dice la integral del coseno de x es seno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del seno, recuerdan que la derivada del seno de x daba coseno de x. Es decir, esa es lógica porque es lo contrario de la tabla de derivada. Acá, la integral del seno de x es menos coseno de x. ¿Por qué? Porque la integral del coseno solo, sin el negativo, daba menos seno. Pero acá el seno está positivo, por lo cual le tengo que poner un menos adelante para que me dé ¿qué? Para que me dé el seno de x positivo. Acá, ¿recuerdan que la derivada de la tangente de x era secante al cuadrado? Y la de la cotangente de x era menos cosecante al cuadrado de x. Bueno, esto es al revés. Justamente, miren la tabla de derivada y esto es lo contrario. Yo, por las dudas, para los que no recuerdan que era cosecante y secante, ven abajo... les pongo justamente las equivalencias. Escribir cosecante cuadrado de x es 1 sobre seno cuadrado de x. Escribir tangente de x es lo mismo que seno de x sobre coseno de x. Escribir secante cuadrado de x es lo mismo que 1 sobre coseno cuadrado de x. Y escribir cotangente de x es lo mismo que coseno de x sobre seno de x o es lo mismo que 1 sobre tangente de x. Estos son equivalencias. ¿Por qué? Porque tal vez... en un ejercicio ustedes tengan la integral de 1 sobre seno cuadrado de x y eso es cosecante cuadrado de x.
¿sí? Entonces, como es cosecante cuadrado, la tienen acá la integral. Es decir, esas son inmediatas. Recuerdan que la integral de e a la x, la derivada de e a la x será e a la x. Bueno, va a pasar que la integral de e a la x va a dar e a la x. Ojo que no es lo mismo la integral de e. Si dijera la integral de e solo, sin la x, sería un número, por lo cual quedaría e por x más c. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tiene que decir e a la x para que sea la integral e a la x. Tiene que tener la x. Si dice e solo, sería como e a la 1, es un número. Y este 9 sí les voy a dar un ejemplo, que es no x elevado a un número, sino un número elevado a la x. Cuando tengan un número elevado a la x, su integral va a ser el número elevado a la x sobre el logaritmo natural del número. Tiene que ver también con la derivada del 2 a la x que hacíamos nosotros en la parte de la tabla de derivada. Esto es justamente lo contrario, ¿sí? Recuerden, no sé si se recuerdan que ustedes lo multiplicaban por el logaritmo natural de n. Bueno, acá justamente la integral lo divide para que se terminen cancelando. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen la integral de un número a la x, no de x elevado a un número a la x, van a tener que escribir el número elevado a la x sobre el logaritmo natural del número. Conclusión, imagínense un caso de este, ¿lo ven? Un número elevado a la x. ¿Cuál va a ser la respuesta? El número elevado a la x sobre el logaritmo natural del número. ¿Sí? Más c. Entonces, esa es la aplicación de la 9, que es esta que está acá. ¿Ven? 2 a la x, la respuesta de la integral es 2 a la x sobre logaritmo natural ¿de quién? Del 2. Y ahí tenemos las integrales que serían las inmediatas, las que salen directamente por tabla. En el próximo video lo que vamos a ver es que estas integrales pueden estar aplicándose dentro de algunas propiedades. Y estas son las propiedades que vamos a ver. ¿Qué pasa si tienen un número multiplicado por algo que tenga x? ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que ocurre. O qué pasa que si tienen una integral de una suma o una resta de cosas que tengan x. Es decir, si tienen que hacer la integral de esta más esta función. ¿Se entiende? De 2 más o menos. ¿Qué pasa si entre estas dos las tengo x a la sexta más raíz cúbica de x o menos raíz cúbica de x? Es decir, si tengo la integral de una suma o una resta de estas funciones que salen directamente inmediatas. Acá justamente va a decir la propiedad qué es lo que tienen que hacer. Y cuando tengan multiplicaciones o divisiones va a haber otras propiedades o otros métodos. Uno de ellos se va a llamar método de sustitución, otro de ellos es método de partes, por partes. Y hay otros más, pero que este año no los vamos a ver.